Apéndice B. Un día de cuadrante 2 en la oficina. El ejercicio y el análisis siguientes están destinados a ayudar a que el lector perciba el efecto de un paradigma de cuadrante 2 en un escenario empresarial y en un nivel muy práctico. Supongamos que es el director de marketing de una importante firma farmacéutica. Está a punto de iniciar un día normal en la oficina y, al repasar los diversos asuntos que deberá atender, estima el tiempo que tendrá que dedicarle a cada uno. La lista, sin prioridades, incluye los siguientes ítems. 1. Le gustaría almorzar con el gerente general, 1,5 horas. 2. El día anterior se le indicó que preparara el presupuesto de medios para el año próximo, 2 o 3 días. 3. La bandeja de entradas está llena de asuntos pendientes, 1,5 horas. 4. Tiene que hablar con el gerente de ventas sobre las ventas del mes pasado, su oficina está en el otro extremo del corredor, media hora. 5. Tiene que escribir varias cartas que su secretaria dice que son urgentes, 1 hora. 6. Le gustaría ponerse al día con las publicaciones médicas apiladas en su escritorio, media hora. 7. Tiene que preparar lo que expondrá en la reunión de ventas programada para el próximo mes, 2 horas. 8. Corre el rumor de que la última tanda del producto X no pasó el control de calidad. 9. Alguien de la FDA, Food and Drugs Administration, Administración de Alimentos y Medicamentos, quiere que usted le devuelva una llamada telefónica sobre el producto X, media hora. 10. Hay una reunión de la Junta Ejecutiva a las 14, pero usted no sabe qué se tratará, 1 hora. Ahora tómese unos minutos y utilice todo lo que ha aprendido de los hábitos 1, 2 y 3 que pueda ayudarlo a programar su día con efectividad. Horario de 8 a 17 horas. Al pedirle que planifique solamente un día, he eliminado automáticamente el contexto más amplio de la semana, tan fundamental para la administración de cuarta generación. Pero incluso en el contexto de un lapso de 9 horas se podrá percibir el poder de un paradigma de cuadrante 2, centrado en principios. Resulta muy claro que la mayoría de los ítems de su lista son actividades del cuadrante I. Con la excepción del punto 6, ponerse al día con las publicaciones médicas, todo lo demás es aparentemente importante y urgente al mismo tiempo. Si usted fuera un administrador del tiempo de tercera generación, que utiliza ya valores y metas con prioridades, tendría un marco para tomar esas decisiones de programación, tal vez le asignaría a cada ítem las letras A, B o C, y a continuación establecería sus prioridades con los números 1, 2 y 3. También consideraría las circunstancias, por ejemplo, las agendas de las otras personas implicadas, y el tiempo lógico que debe destinar al almuerzo. Finalmente, sobre la base de todos esos factores, programaría su día. Muchos administradores del tiempo de tercera generación han resuelto este ejercicio siguiendo exactamente esa descripción. Programaron cuándo harían qué, y sobre la base de diversos supuestos formulados y explícitamente identificados lograron dar por cumplidas, o por lo menos iniciaron, la mayoría de las actividades de ese día, desplazando las restantes para el día siguiente o para algún otro momento. Por ejemplo, la mayoría de las personas dijeron que dedicarían el lapso entre las 8 y las 9 horas a averiguar cuál era exactamente la agenda de la reunión de la Junta Ejecutiva, a fin de prepararse para ella, a concertar el almuerzo con el gerente general para más o menos el mediodía y a devolver la llamada de la FDA. Por lo general planeaban pasar a continuación 1 o 2 horas hablando con el gerente de ventas, dictando las cartas más importantes y urgentes, y procurando verificar el rumor acerca de la última tanda del producto X, que aparentemente no había pasado el control de calidad. El resto de la mañana lo dedicaban a prepararse para la visita del gerente general y o la reunión de la Junta Ejecutiva a las 14 horas,
o a abordar los problemas pendientes concernientes al producto X y a las ventas del mes pasado. Después del almuerzo, la tarde se dedica habitualmente a atender las cuestiones antes mencionadas que hubieran quedado irresueltas y o tratar de terminar con el resto de la correspondencia urgente e importante, a atender algunas de las cuestiones de la bandeja de entradas y a resolver otros puntos importantes y urgentes que surgieran en el curso del día. A la mayoría de las personas les parece que el presupuesto de medios para el año próximo y la preparación para la reunión de ventas del mes próximo pueden posponerse para otro día que no incluya tantas actividades de cuadrante I. Esas dos son obviamente actividades más de cuadrante 2, que tienen que ver con el pensamiento y la planificación a largo plazo. Las publicaciones médicas siguen quedando al margen porque están claramente en el cuadrante 2 y tienen probablemente menos importancia que las otras materias mencionadas de cuadrante 2. Ese es el tipo de pensamiento que suelen aplicar los administradores del tiempo de tercera generación, aunque no coincidan en cuándo harán qué. ¿Cuál será el enfoque del lector para programar esos ítems? ¿Será similar al enfoque de tercera generación? ¿U optará por un enfoque de cuadrante 2, de cuarta generación? El enfoque de cuadrante 2. Repasemos los ítems de la lista usando un enfoque de cuadrante 2. El siguiente es solo uno de los guiones posibles, podrían crearse otros, coherentes con el paradigma del cuadrante 2, pero el que presentamos ilustra este tipo de pensamiento. Como administradores de cuadrante 2, reconoceremos que la mayoría de las actividades P están en el cuadrante I, y que la mayoría de las actividades CP están en el cuadrante 2. Sabemos que el único modo de hacer manejable el cuadrante I consiste en prestar mucha atención al cuadrante 2, trabajando primordialmente en la prevención y las oportunidades, y teniendo el valor de decir no a los cuadrantes 3 y 4. La reunión de la Junta a las 14 horas. Supondremos que la reunión a las 14 horas de la Junta Ejecutiva no tiene un temario para los ejecutivos que asistan, o que tal vez usted no lo conocerá hasta que se sume al grupo. Esta situación no es poco frecuente. Como resultado, la gente tiende a acudir sin preparación y a intervenir al azar. Esas reuniones son por lo general desorganizadas y se centran primordialmente en cuestiones del cuadrante I, importantes y urgentes, y acerca de las cuales se suele compartir una considerable ignorancia. Se pierde tiempo, los resultados son pobres, y a menudo no representan más que un desliz del ego ejecutivo que preside el encuentro. Por lo general, todas las actividades de cuadrante 2 se etiquetan como otros asuntos. Como el trabajo se amplía para llenar el tiempo asignado a su realización, de acuerdo con la ley de Parkinson, lo habitual es que no haya tiempo para considerarlas. Si lo hay, las personas ya han sido maltratadas y agotadas por el cuadrante I, que les queda poca o ninguna energía para abordar el cuadrante 2. De modo que entramos en el cuadrante 2 guardando tiempo en la agenda para una exposición acerca de cómo optimizar las reuniones de la Junta Ejecutiva. Se podría también pasar 1 hora o 2 de la mañana preparando esa exposición, incluso aunque solo se cuenta con unos pocos minutos para suscitar el interés de todos en escuchar una elaboración más amplia en la próxima reunión de la Junta. Esa exposición se centrará en la importancia de tener siempre un propósito claramente especificado para cada reunión y un temario bien formulado con la participación de todos los asistentes. El temario definitivo será desarrollado por el presidente de la Junta Ejecutiva y se centraría primero en cuestiones del cuadrante 2, que suelen requerir más pensamiento creativo, y no en problemas de cuadrante I, que suponen un pensamiento más mecánico. La exposición también subrayaría la importancia de redactar circulares para distribuir inmediatamente después de la reunión, con la especificación de las tareas encargadas y las fechas para informar de su avance o realización. Esos temas serán asignados a futuras agendas, que serán enviadas con suficiente antelación,
para que otros se puedan preparar para debatir acerca de ellos. Esto es lo que podría hacerse al considerar un ítem de la agenda, la reunión de la Junta Ejecutiva a las 14 horas, con el marco de referencia del cuadrante 2, lo cual requiere un alto nivel de proactividad e incluso el valor de cuestionar el supuesto inicial de que no se necesita preparar un temario con los puntos a considerar en la reunión. También exige consideración, para evitar la atmósfera de crisis que suele rodear las reuniones de junta. Casi todos los otros ítems de la lista pueden enfocarse con el mismo pensamiento de cuadrante 2, salvo tal vez la llamada a la FDA. Devolver la llamada a la FDA. En vista de la calidad de la relación con la FDA, usted efectúa esa llamada por la mañana, para abordar adecuadamente lo que surja de ello. Esto podría ser difícil de delegar, puesto que está implicada otra organización, que puede tener una cultura de cuadrante 1, y han pedido que responda usted, y no alguien delegado. Si bien puede tratar de influir directamente en la cultura de su propia organización como miembro de la Junta Ejecutiva, tal vez su círculo de influencia no sea lo bastante amplio como para ejercer un peso real en la cultura de la FDA, de modo que simplemente hace lo que se le pide. Si el problema descubierto en la llamada telefónica es persistente o crónico, puede afrontarlo con una mentalidad de cuadrante 2, para impedir su repetición en el futuro. También en este caso se necesita una considerable proactividad, y aprovechar la oportunidad transformando la calidad de la relación con la FDA o trabajando en el problema de modo preventivo. Almuerzo con el gerente general. Es posible que usted vea el almuerzo con el gerente general como una oportunidad poco frecuente para examinar algunas cuestiones de cuadrante 2, de más largo alcance, en una atmósfera totalmente informal. Prepararse podría también llevar de 30 a 60 minutos de la mañana. O bien puede que usted simplemente decida procurar una buena interacción social y escuchar atentamente, sin ningún plan premeditado. En ambos casos, el almuerzo le permitirá construir su relación con el gerente general. Preparación del presupuesto para los medios. En cuanto al ítem 2, usted podría llamar a 2 o 3 de sus colegas más directamente relacionados con la preparación del presupuesto para los medios y pedirles que le aporten recomendaciones en forma de un trabajo completo de equipo, en el cual se limitará a estampar sus iniciales como aprobación final, o bien que bosquejen 2 o 3 opciones bien elaboradas entre las cuales pueda elegir, y que identifiquen las consecuencias correspondientes a cada opción. Esto puede llevar una hora en algún momento del día para estudiar los resultados deseados, los recursos, la rendición de cuentas y las consecuencias. Pero invirtiendo esa hora usted puede extraer el mejor pensamiento de personas interesadas que pueden tener diferentes puntos de vista. Si nunca antes ha aplicado este enfoque, es posible que tenga que dedicar más tiempo a formar a su gente en este tipo de trabajo, en lo que significa el trabajo completo de equipo, en la sinergia de las diferencias y en la identificación de las opciones alternativas y sus consecuencias. La bandeja de entradas y la correspondencia. En lugar de zambullirse en la bandeja de entradas, usted dedicaría algún tiempo, tal vez de 30 a 60 minutos, a iniciar la formación de su secretaria que la capacite gradualmente para hacerse cargo de la bandeja de entradas y también de la correspondencia del punto 5. Ese programa de formación podría abarcar varias semanas, incluso meses, hasta que su secretaria o asistente sea realmente capaz de centrarse en los resultados y no en los métodos. Podría formar a su secretaria para que ella, o él, se haga cargo de la correspondencia y los ítems de la bandeja de entradas, para que los analice y maneje en la mayor medida posible. Los ítems cuyo colaborador no esté en condiciones de manejar por sí solo deberán quedar en sus manos cuidadosamente organizados, jerarquizados y con una recomendación o nota acerca de la acción posible. De este modo, al cabo de unos pocos meses,
Su secretaria o asistente ejecutiva podría encargarse del 80 al 90% de los ítems de la bandeja de entradas y de la correspondencia, a menudo mucho mejor que usted mismo, simplemente porque usted está concentrado en las oportunidades del cuadrante 2, en lugar de enterrarse bajo los problemas del cuadrante I. El gerente de ventas y las ventas del mes pasado. Un posible enfoque de cuadrante 2 del ítem 4 consistiría en elaborar toda la relación y el acuerdo de ejecución con ese gerente de ventas, para ver si se está aplicando el enfoque de cuadrante 2. En el ejercicio no se dice sobre qué tiene que hablar con el gerente, pero suponiendo que se trate de un ítem del cuadrante I, se podría asumir el enfoque de cuadrante 2 y trabajar sobre el aspecto crónico del problema, además de utilizar un enfoque de cuadrante I para satisfacer la necesidad inmediata. Posiblemente se puede enseñar a una secretaria para que se haga cargo de estas cuestiones y para que nos llame la atención solo sobre lo que sea necesario que sepamos. Esto podría incluir alguna actividad de cuadrante 2 con el gerente de ventas y con otros ejecutivos subordinados a usted, a fin de que comprendan que su función primordial es el liderazgo y no la gestión. Tal vez empiecen a advertir que en realidad están en condiciones de resolver mejor el problema con su secretaria que con usted, y le dejarán libertad para que pueda dedicarse a sus actividades de liderazgo de cuadrante 2. Si intuye que el gerente de ventas se sentiría ofendido por tener que trabajar con su secretaria y no con usted, tendría que construir la relación adecuada para que ese gerente finalmente confíe en el sistema, de que ambos asuman un enfoque más beneficioso, de cuadrante 2. Ponerse al día con las publicaciones médicas. La lectura de las publicaciones médicas es un ítem de cuadrante 2 que tal vez usted deba posponer. Pero su competencia profesional y su confianza quizá dependan a largo plazo de que esté al día con esa literatura. De modo que tal vez decida incluir el asunto en el temario de una reunión con su equipo, en la que pueda sugerir que sus colaboradores dediquen sistemáticamente tiempo a la lectura de las publicaciones médicas. Cada uno podría estudiar diferentes publicaciones y comunicar al resto la esencia de lo que ha leído en las futuras reuniones. Además, tendría que separar para los otros los artículos o resúmenes clave que realmente todos necesitan leer y comprender. Preparación de la reunión de ventas del próximo mes. En cuanto al ítem 7, un enfoque posible de cuadrante 2 podría ser reunir a un pequeño grupo de sus subordinados y encargarles un análisis completo de las necesidades del personal de ventas, pidiéndoles recomendaciones que surjan de un trabajo completo de equipo con una fecha de entrega específica, al cabo de una semana o 10 días, reservándose usted el tiempo suficiente para adaptarlas e implementarlas. Esto podría suponer que sus colaboradores entrevisten al personal de ventas para descubrir sus verdaderas preocupaciones y necesidades, o bien la realización de un muestreo. Así se procurará que el temario de la reunión de ventas sea pertinente y que todos lo conozcan con la suficiente antelación como para prepararse y participar de un modo adecuado. En lugar de preparar la reunión de ventas usted mismo, podría delegar la tarea en un pequeño grupo que represente diferentes puntos de vista y distintos tipos de problemas. Haga que actúen constructiva y creativamente para llevarle a usted una recomendación terminada. Si no están acostumbrados a este tipo de encargo, dedique alguna de esas reuniones a entrenarlos y a explicarles por qué utiliza este enfoque y de qué modo pueden ellos realizar mejor la tarea. Al hacerlo, usted iniciará la formación de su personal para que piense en términos a largo plazo, para que se haga responsable de completar el trabajo de equipo u otros resultados deseados, para que interactúe creativamente de manera interdependiente y para que realice un trabajo de calidad dentro de las fechas estipuladas. El producto X y el control de calidad. Examinemos ahora el ítem 8, acerca del producto X, que no pasó el control de calidad.
El enfoque de cuadrante 2 consistiría, en este caso, en estudiar ese problema para ver si tiene una dimensión crónica o persistente. Si es así, se puede delegar en otro su análisis cuidadoso, con instrucciones de que le hagan a usted una recomendación, o tal vez simplemente que lleven a cabo la solución que han encontrado y que después le informen de los resultados. El efecto neto de este día de cuadrante 2 en la oficina consiste en que se dedica la mayor parte del tiempo a delegar, formar, preparar una exposición para la reunión de junta, hacer una llamada telefónica y tener un almuerzo productivo. Al asumir un enfoque CP a largo plazo, con suerte en unas pocas semanas, o tal vez al cabo de unos meses, usted ya no tendrá que afrontar de nuevo el problema de programar el horario con un criterio de cuadrante I. Al leer este análisis, puede que usted haya pensado que este enfoque parece idealista. Quizás se ha preguntado si los gerentes de cuadrante 2 trabajan al menos algo en el cuadrante I. Admito que es idealista. Este libro no desarrolla el tema de los hábitos de las personas altamente inefectivas, sino el de los hábitos de las personas altamente efectivas. Ser altamente efectivas es un ideal por el que hay que trabajar. Desde luego que tendrá que dedicar tiempo al cuadrante I. Incluso los mejores planes trazados en el cuadrante 2 a veces no pueden llevarse a cabo. Pero el cuadrante I puede reducirse significativamente a proporciones más manejables para evitar que uno esté siempre inmerso en la tensa atmósfera de crisis que afecta negativamente tanto a su juicio como a su salud. Sin duda ello exige una considerable paciencia y persistencia, y es posible que en este momento usted no pueda asumir un enfoque de cuadrante 2 de todos o al menos la mayoría de los ítems. Pero si puede empezar a hacer algún progreso en algunos de ellos, e ir creando en otras personas y en sí mismo una mayor tendencia de cuadrante 2, más adelante se encontrará con una evidente mejoría del rendimiento. De nuevo reconozco que en un escenario familiar o de pequeña empresa esa delegación no es siempre posible. Pero esto no impide que una disposición mental de cuadrante 2 genere métodos interesantes y creativos en su círculo de influencia para reducir las dimensiones de la crisis de cuadrante y por medio del ejercicio de la iniciativa de cuadrante 2. Índice de problemas y oportunidades. Este índice no debería interpretarse como un intento de proporcionar remedios rápidos para preocupaciones profundas. En lugar de eso, constituye una referencia al material del libro que aborda de un modo específico esas preocupaciones y esperemos que proporcione al lector una nueva percepción y ayuda para trabajarlas. Estas referencias remiten a partes del enfoque holístico e integrado de los 7 hábitos y alcanzan su máxima efectividad cuando se entienden y se utilizan en contexto. Efectividad administrativa. Cuando administra en lugar de liderar, selva equivocada. Cuando tiene demasiadas cosas que hacer. Tal vez la efectividad no sea la respuesta. Hábito 3. Poner primero lo primero. Un día en la oficina con el cuadrante 2. Demasiada gente supervisando. El director de ventas puede delegar. Incrementar el alcance del control con ganar-ganar. Empleados desmotivados. Acuerdos de desempeño ganar-ganar. Formación para la administración ganar-ganar. Verde y limpio. Empleados irresponsables. Son ellos o yo. Tratar a los empleados como si fueran los mejores clientes. Usted dijo. En negociaciones difíciles. La opción más viable, ganar-ganar. No es necesario iniciar un proceso judicial. No hay trato, una opción viable. Nos gustaría que ustedes redactaran el contrato. Enfrentarse a una cultura de baja confianza. Crear cuentas bancarias emocionales. Hábito 4. Pensar ganar-ganar. El precio de una cultura de alta confianza. Tratar de legislar la confianza.
Estar al día con las revistas especializadas. Ponerse al día con las publicaciones médicas. Falta de creatividad, innovación. Hábito 4. Pensar ganar ganar. Delegación en encargados, sacar lo mejor de las personas. Hábito 6. Sinergizar. Gestionar la correspondencia. La bandeja de entradas y la correspondencia. Presupuestos. Preparación del presupuesto para los medios. Programas de formación caros y que requieren mucho tiempo. Centrarse en la instrucción controlada por la persona en formación y en los resultados. Problemas de evaluación del rendimiento. Ayudar a la gente a que se autoevalúe. Regar lo que pretende que crezca. Reuniones ineficaces. Preparación de la reunión de ventas del próximo mes. Reunión de la Junta Ejecutiva a las 14 horas. Sentimientos negativos en las relaciones empresariales. Los malos sentimientos se entierran vivos. Pasar del 5 al 20% del tiempo en el cuadrante 2. Si no se puede alcanzar el paradigma ganar-ganar, la competencia tiene su lugar. No hay trato, una opción liberadora. No todas las decisiones tienen que ser ganar-ganar. Efectividad interpersonal. Familia. Crear familias sólidas. Elaborar un enunciado de misión familiar. Padres atrapados en el paradigma de la administración. Raíces y alas. Utilizar un análisis del campo de fuerzas. Cuando el ambiente familiar es inadecuado. Cambiar el ambiente. Convertirse en una figura de transición. Padres atrapados en el paradigma de la administración. Cuando la felicidad se basa en la familia. Centrarse en la familia. Pero si nunca tengo tiempo para mi familia. Dedicar tiempo persona a persona. ¿Quién es más importante, el individuo o las masas? Hábito 2. Comenzar con un fin en mente. Hábito 3. Poner primero lo primero. Tomarse tiempo, juntos. Matrimonio. Abandonar el matrimonio. Renunciar a la responsabilidad en nombre de la independencia. Confesando los pecados de cada uno. Centrarse en el enemigo. Sinergia negativa. Cuando no hay comunicación. Comunicación, cooperación y sinergia. Tomarse tiempo para hablar de las cosas. Cuando no hay confianza en la relación. Crear una cuenta bancaria emocional. Cuando su cónyuge es el problema. Mantenerse dentro del círculo de influencia. Si quiere tener, sea. Cuando su felicidad se basa en la de su cónyuge. Centrarse en el cónyuge. Desenamorarse. ¿Está otorgando poder a las debilidades de su cónyuge? Si quiere tener, sea. Ámela. Influir en su cónyuge. Crear una cuenta bancaria emocional. El test de los 30 días. La clave de su influencia. Trabajarlos, ser. Manejar las diferencias. Cuando uno está centrado en el cónyuge. Los electrodomésticos Frigidaire. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Hábito 6. Sinergizar. Pero nunca tenemos tiempo para nosotros. Pasar tiempo persona a persona. Tomarse tiempo, juntos. Relaciones deterioradas o rotas. Crear una cuenta bancaria emocional. Cuando la codicia por los huevos de oro mata a la gallina. Paternidad. Conseguir que los niños realicen sus tareas con alegría y bien. Recoger los huevos de oro y conservar la gallina. Verde y limpio. Crear una actitud de ganar-ganar con un hijo. Autorizarle a utilizar el coche de la familia, una oportunidad de ganar-ganar. No hay trato, una opción liberadora. Criar a un hijo responsable.
Crear un acuerdo de ganar-ganar. Estimulando al niño, usa tu CREI. Recoger los huevos de oro y conservar la gallina. Si mamá no nos levanta a tiempo. Verde y limpio. Construir una relación con un hijo. Crear una cuenta bancaria emocional. La guerra de las galaxias. Proactividad, el test de los 30 días. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Cuando no le gusta su conducta como padre. Ejercitaciones de roleplay, juego de roles, con sus preocupaciones. Reescribir su guión. Ver y ser de un modo distinto. Cuando no puede comprender a su hijo. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Cuando salirse con la suya debilita la relación, cuando uno gana y otro pierde, ambos pierden. Dominar a los niños cuando son pequeños. La imagen paterna puede vencer a la integridad paterna. Recoger los huevos de oro y conservar la gallina. Reescribir el guión de la reacción excesiva. Cuando su hijo ve las cosas de un modo distinto, la guerra de las galaxias. Manejar a un hijo rebelde. No quiero compartir. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Cuando un niño tiene dificultades en el colegio, examinar la lente además de mirar a través de ella. Cuando su hijo no quiere comunicarse. Aprender a escuchar. Cuando su hijo tiene poca autoestima, cambiar el modo de ver a su hijo. La imagen que refleja a los demás. La sensación de poseer precede al compartir con los demás. Los reflejos del espejo social. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Influir en un niño. Crear una cuenta bancaria emocional. Del, por favor, al poder. Dominar a los niños cuando son pequeños. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Mira mi hijo, soy un fracaso. Centrarse en la familia. Eliminar los beneficios sociales de la conducta del niño. La imagen paterna puede vencer a la integridad paterna. Motivar a los niños. Verde y limpio. Reaccionar de un modo exagerado ante el mal comportamiento de un niño. Centrarse en la familia. Cuando mete la pata. Reescribir su guión. Ver y ser de un modo distinto. Si necesita gozar de las simpatías de su hijo. Buscar los huevos de oro. Centrarse en la familia. Si su cónyuge es inmaduro emocionalmente. La imagen paterna puede vencer a la integridad paterna. No estar dispuesto al cambio. Relaciones con los demás. Abordar las diferencias. Comprensión. La misión de una persona es una minucia para otra. Dos personas ven las cosas de un modo distinto, ambas pueden tener razón. La guerra de las galaxias. La diferencia es toda mental. Las gafas que lleva marcan la diferencia. Las leyes del amor y las leyes de la vida. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Hábito 6. Sinergizar. Usted dijo. Amar, sin compromiso alguno. Las leyes del amor y las leyes de la vida. Cuando es preciso dar una respuesta, pero esta va a hacer daño. Valor y respeto, consiguiendo el equilibrio. Cuando la comunicación se vuelve emocional. No descargue, escuche. Cuando los demás no le entienden a usted. Y después ser comprendido. Cuando no hay comunicación. Crear cuentas bancarias de confianza. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Sinergia y comunicación. Tratando de ver a la anciana. Cuando no hay confianza. Crear cuentas bancarias emocionales.
Cuando no hay cooperación. Cooperación, comunicación y confianza. Cuando no comprende a los demás. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Diferencias, irreconciliables. No es necesario iniciar un proceso judicial. Enfrentarse a sentimientos culpabilizadores, acusadores o inquietantes hacia los demás. Crear una mentalidad de abundancia. Escuchar su lenguaje. Los malos sentimientos se entierran vivos. Una respuesta dependiente. Influir en los demás. Busca tu propio corazón. Comunicación abierta en el paradigma de ganar-ganar. Crear cuentas bancarias emocionales. La clave de la influencia. P/CP en la dimensión humana. Para influir, debe permitir que los demás le influyan. Trabajando en su círculo de influencia. Si quiere tener, sea. Resulta difícil entablar buenas relaciones, crear cuentas bancarias emocionales. Del, tú, al, yo, y el, nosotros. No se obtienen los frutos sin las raíces. Si no se tiene un carácter que permita ganar-ganar. Encontrar un mentor o modelo. Si no puede lograr el paradigma de ganar-ganar. La competencia tiene su lugar. No hay trato, una opción liberadora. No todas las decisiones tienen que ser ganar-ganar. Entablar relaciones sólidas. Creación de vínculos en la Comisión de Energía Atómica. Crear cuentas bancarias emocionales. Crear un núcleo invariable. Las relaciones, una clave para ganar-ganar. Renovación social / emocional. Si quiere tener, sea. Una herramienta que lo hace posible. Escribir el guión de otros. El poder de la percepción. La imagen que refleja a los demás. Los reflejos del espejo social. Pensar ganar-ganar cuando trata a una persona que piensa ganar-perder. Enfrentarse a la actitud de ganar-perder, verdadera prueba del paradigma ganar-ganar. Pero sí que es escuchar. ¿Está escuchando de verdad? Reconstruir relaciones rotas. Crear cuentas bancarias emocionales. Relaciones en el trabajo. Conseguir un trabajo. Usar los REI. Cuando la administración se resiste al cambio. Centrarse en los resultados. Ser un recadero proactivo. Cuando la tarea no está clara. Usted dijo. Cuando no logra comunicarse con su jefe. Hacer planteamientos efectivos. Enfrentarse a relaciones difíciles en el trabajo. Entregarse por completo a un individuo. Enfrentarse al resentimiento de los iguales. La proactividad como clave. Salir huyendo del jefe. La capacidad de ganar, el bien económico más importante. Trabajar para un dictador. Ser un recadero proactivo. Si quiere tener, sea. Efectividad organizacional. Crear organizaciones de alta calidad. CP organizacional. Crear sinergia en la empresa. Hábito 4. Pensar ganar-ganar. Delegación en encargados, centrarse en los resultados. Elaborar enunciados de misión organizacional. La clave de las relaciones al más alto nivel. Medir 2 veces antes de cortar una vez. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Renovación equilibrada en la empresa. Hábito 6. Sinergizar. Cuando el entorno es ganar-perder. Uno obtiene lo que recompensa. Deficiente servicio al cliente. Abaratar la sopa de almejas. Los problemas P son oportunidades CP. Mis vendedores se limitan a dar lo que los clientes piden. Empleados muy productivos que son desastres interpersonales. Regar lo que pretende que crezca.
Falta de trabajo en equipo en la organización. Hábito 4. Pensar ganar ganar. Elaborar enunciados de misión organizacional. La independencia precede a la interdependencia efectiva. Hábito 6. Sinergizar. Quedarse con la crema. Mis vendedores se limitan a dar lo que los clientes piden. Rivalidades, politiqueo y conflictos en la organización. Sinergia negativa. Verse aplastado por la cambiante economía. Actuar o dejar que los demás actúen por usted. Selva equivocada. Efectividad personal. Administración personal. Cuando desea huir. Escapar del oleaje. La vida centrada en el placer. Cuando no puede decir no. Lo que supone decir no. Perder de vista lo realmente importante. Hábito 2. Comenzar con un fin en mente. Hábito 3. Poner primero lo primero. Planificar sistemas que no funcionan. Cuadrante 2. La nueva generación. 4 generaciones de la administración del tiempo. Tal vez la eficiencia no sea la respuesta. Desarrollo y cambio. Cuando el cambio resulta desestabilizador. Crear un núcleo invariable. Cuando le han entregado un mal guión. Cambiarlo. Pasar a los demás un nuevo guión. Cuando uno está cansado de fijar metas, asumir el control inmediatamente. Conseguir que suceda cada semana. Metas que surgen de la misión y los roles. ¿Es realmente posible introducir un cambio a su vida? Abrir la puerta del cambio. Convertirse en su primer creador. Del tú al yo y el nosotros. Gravedad para arrastrarle. Hacia adelante y hacia arriba. Responsabilizarse del cambio. Si se puede cambiar el ver, se puede cambiar el ser. Su compañero en el cambio. Utilizar la cabeza. Intentar ser alguien que uno no es. No se obtienen los frutos sin las raíces. Símbolo sin sustancia. Sobre el autor. Stephen R. Covey fue una autoridad internacionalmente respetada en materia de liderazgo, experto en la familia, profesor, consultor de organizaciones y escritor. Dedicó su vida a enseñar una forma de vida y de liderazgo basada en principios para construir tanto familias como organizaciones. Obtuvo un MBA de la Universidad de Harvard y un doctorado por la Brigham Young University, donde fue profesor de conducta organizacional y dirección de empresas. También ejerció las funciones de director de relaciones universitarias y asistente del presidente. El Dr. Covey fue el autor de varios libros de éxito, entre ellos el best-seller internacional Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nombrado libro de negocios más influyente del siglo XX, y uno de los 10 libros de gestión más influyentes de todos los tiempos. Ha vendido más de 15 millones de ejemplares en 38 idiomas en todo el mundo. Otros bestsellers son, Primero lo primero, el liderazgo centrado en principios y los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, que elevan el número de libros vendidos a más de 20 millones. Como padre de 9 hijos y abuelo de 43 nietos, recibió el galardón a la paternidad de la National Fatherhood Initiative, premio que, según dijo, fue el que más valoró de cuantos le han sido otorgados. Otros premios concedidos al Dr. Covey fueron el Thomas More College Medallion por sus servicios constantes a la humanidad, Conferenciante del Año, en 1999, el Premio SIC al Hombre Internacional de Paz de 1998, el Premio al Empresario Internacional del Año 1994 y el Premio de Grandeza al Empresario Nacional del Año por su liderazgo empresarial. El Time lo incluyó en su lista de los 25 norteamericanos más influyentes y recibió 7 doctorados honoris causa. El Dr. Covey fue cofundador y vicepresidente de la Franklin Covey Company,
empresa líder en servicios profesionales, con oficinas en 148 países. Estas comparten su visión, su disciplina y su pasión por motivar, mejorar y proveer herramientas destinadas al cambio y al crecimiento de individuos y organizaciones de todo el mundo.